Era un día normal. No recuerdo haber tenido un mal presentimiento esa mañana. Todo transcurría como siempre. Estaba en clase, tratando de poner atención, luchando por no dejar que el aburrimiento ganara. Todo iba bien, hasta que el director apareció en la puerta. No tocó. No pidió permiso. Solo abrió y entró apresurado. Sus palabras fueron claras y fuertes, resonando en todo el salón. Cierren la puerta. Cubran las ventanas. Usen sus mochilas, chamarras, lo que sea. Nos miramos entre todos. ¿Era una broma? ¿Un simulacro? Pero no lo parecía. El director salió y repitió lo mismo en el siguiente salón. Y luego en otro. Su voz seguía sonando firme, casi desesperada, como si lo que viniera fuera realmente grave. Entonces me acordé de Luis, mi mejor amigo. Se había ido al baño hace unos minutos. Pensé en comentarle al profesor, para que al menos lo dejaran entrar cuando regresara. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo quedó en silencio. Un silencio denso, que parecía envolvernos. Por unos segundos, nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo el zumbido lejano de algún aparato que aún tenía batería. Y luego, pasos. Pasos apresurados, fuera del salón. El profesor se acercó a la puerta y le puso seguro. Se le notaba nervioso. Sudaba, aunque el ambiente estaba frío. Todos tranquilos, dijo, sin mucha convicción. No se acerquen a las ventanas. No hagan ruido. Yo seguía pensando en Luis. ¿Dónde estaría? ¿Habría escuchado al director? Y entonces un golpe nos sobresaltó. Algo, en algún punto del edificio, chocó con fuerza. Luego, gritos. No eran gritos normales. Eran alaridos, de dolor, y algo más. Corrimos a cubrir las ventanas, como nos habían dicho. Yo usé mi chamarra y la amarré como pude. Desde los costados aún se colaban destellos de luz. Y sombras. Sombras que pasaban rápido. Uno de mis compañeros se asomó. «Oye, no», gritó el profesor, jalándolo de la ventana. Pero ya era tarde. El chico palideció, dio un paso atrás y cayó al suelo. «Hay alguien ahí afuera». «¿Quién?», le preguntó alguien. El chico solo negó con la cabeza, respirando agitadamente. No era un maestro. Ni un alumno. Silencio otra vez. Y luego, algo nuevo. Un golpe en la puerta. No fuerte. Solo, como si alguien la hubiera empujado suavemente. Después, un rasguño. Lento, largo. Como si alguien, o algo, estuviera acariciando la madera. Entonces, otro grito, mucho más cerca. Y más golpes. En otras puertas. En otras paredes. Hasta que alguien del salón no aguantó más. «No podemos quedarnos aquí, tenemos que salir». «No», gritó el maestro. «No podemos salir». Pero, sin aviso, la puerta se abrió. Fue instantáneo. Un alumno, empujado por el pánico, había quitado el seguro. Y al otro lado, había alguien. O mejor dicho, algo, cubierto por la oscuridad. No era humano. Vestía ropa rota, como de oficina o de calle, pero estaba desgarrada en los bordes, sucia, empapada en algo que ya no era sangre fresca. El pantalón arrastraba como si una de sus piernas estuviera dislocada. De cerca, su silueta parecía errática, rota como si su cuerpo no supiera cómo mantenerse de pie correctamente. Pero lo hacía. Y temblaba. No por miedo. Temblaba como si cada uno de sus músculos sufriera espasmos descontrolados, como si algo dentro de él peleara por salir, por tomar el control, o por romperse. Su cuello estaba torcido hacia un lado, demasiado torcido, como si fuera de trapo, y su cabeza colgaba a medio camino entre el hombro y el pecho. Unos mechones de cabello húmedo le tapaban parte del rostro, pero lo que sí se veía, era la sonrisa. Una sonrisa imposible. No parecía natural. Era ancha, demasiado ancha. Como si en algún momento alguien hubiese cortado las comisuras de su boca hasta las mejillas y más allá. Los dientes estaban expuestos, largos, irregulares, algunos rotos pero todos visibles por completo. Como si no estuviera sonriendo sino mostrándonos lo que tenía dentro. Sus ojos brillaban. No por luz propia, sino por la humedad. Como si llorara sin lágrimas. Como si solo los usara para mirar, no para sentir. Y estaba quieto. Muy quieto.
Excepto por ese temblor. Y excepto por su pecho subiendo y bajando, de forma tan errática que parecía que respiraba con dificultad. Y entonces, un crujido. Un paso. Su pie dio un paso hacia el pasillo, sin mirar directamente al salón. Pero bastó para que todo dentro de nosotros se encogiera. Adentro, nadie se movió. Nadie respiró. Yo pude escuchar cómo uno de los otros chicos apretaba los dientes para no soltar un gemido. Una compañera que se había escondido temblaba más fuerte, al borde del colapso. Nos aferramos a lo que teníamos cerca. Una mochila, una mesa, una mano. Como si eso fuera a protegernos. Y como si el aire mismo fuera suficiente para delatarnos. Y entonces, sin previo aviso, como si algo se hubiera disparado en su interior, como si su cuerpo hubiera respondido a una orden muda que solo él podía oír, atacó. No caminó. No dudó. Simplemente saltó. Fue tan rápido que mis ojos apenas lo registraron. Pasó de estar de pie, temblando en la penumbra, a lanzarse como un proyectil humano sobre el primero que tuvo al alcance. No hubo rugido, ni señal, ni gesto previo. Solo el silbido cortante del aire cuando su cuerpo se disparó hacia adelante, como si el tiempo se hubiese comprimido por un instante. Cayó sobre su víctima con un golpe seco. El sonido fue algo que no quiero volver a escuchar. Como el tronido de una rama podrida, pero no era madera. Era carne. Un chasquido húmedo, un jadeo interrumpido, y luego el silencio aplastante que deja el miedo cuando ya es tarde para correr. No fue una pelea. Fue una ejecución. Vi cómo los dedos deformes de la criatura se hundían en el pecho del chico. Vi los espasmos. El temblor final. Y después el movimiento. No del cuerpo en el suelo, sino de él. Porque no se detuvo. Giró de inmediato, buscando al siguiente. Una chica gritó. Otra trató de correr y tropezó con una silla caída. La mesa junto a la puerta se volcó. Alguien empujó a alguien más. Y en medio de todo, yo no podía moverme. Estaba paralizado. Como si mis músculos se hubieran fundido con el suelo. Era demasiado rápido. Atacaba como si no tuviera huesos, como si su cuerpo estuviera hecho solo de tendones tensos y rabia pura. La forma en que se retorcía entre los bancos, el chirrido de sus uñas rozando el metal, esa risa sorda, ahogada no estaba cazando. Estaba desahogándose. Y lo más aterrador de todo es que no estaba solo. Desde el pasillo, detrás de la figura ensangrentada, otras sombras comenzaron a moverse. Lentas. Pero firmes. Uno tras otro, comenzaron a entrar. El caos seguía. Algunos trataban de escapar por la puerta, otros de abrir las ventanas y otros se escondían bajo los pupitres o bajo el escritorio. Los gritos no cesaban. Aquellas personas que eran mis compañeros estaban siendo masacradas vivas. Entre el caos, me acerqué a la puerta, mientras los seres se abalanzaban sobre mis compañeros. Salí. Corriendo. Evitando con todas mis fuerzas mirar atrás. Los pasillos estaban en penumbra. Algunas luces titilaban, pero apenas servían para guiarme. Mi corazón golpeaba en mi pecho tan fuerte que me dolía. Seguí corriendo, los gritos sonaban por todos lados. Entonces recordé. Luis debía seguir en el baño. Con la poca luz que parpadeaba, me dirigí al baño. No faltaba mucho. Pero de pronto, me detuve de golpe. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una de esas cosas caminaba por el pasillo que cruzaba frente a mí. Me escondí detrás de un bote de basura. Contuve la respiración lo más que pude. Escondido, vi a la criatura. Caminaba lento, como arrastrando un brazo. En un momento en que una luz parpadeó, lo vi. Llevaba a un alumno, arrastrándolo por el tobillo. No pude distinguir si estaba con vida. Y no me arriesgaría para averiguarlo. La criatura se detuvo. Su cuerpo se sacudía como si tuviera frío. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas y pesadas. Y entonces, murmuró algo. Algo que no entendí. Luego siguió caminando. Llevándose al chico con él. Esperé unos segundos más. Y, reuniendo toda la fuerza de voluntad, continué corriendo. Llegué al baño. Abrí la puerta, encontrándome con una oscuridad aún más densa que en el pasillo. Susurré el nombre de Luis. Escuché movimiento, un leve golpe. «¿Eres tú?», respondió con voz temblorosa desde uno de los cubículos. Abrí la puerta. Estaba encogido, pálido.
Le pregunté si estaba bien. Asintió, aunque temblaba. Vi a uno, me dijo en voz baja. Iba de regreso por el pasillo, y vi a un hombre. Tenía los brazos demasiado largos. La ropa le quedaba corta. Caminaba raro. Un profesor que salió de un salón lo vio. Le habló, y ese tipo le sonrió. Luis se quedó callado. Temblaba con más fuerza. ¿Qué pasó? Le insistí. Luis continuó. Ese tipo, sonrió. Tenía demasiados dientes, dijo tratando de no llorar. Y antes de que pudiera reaccionar, le mordió el cuello al profesor. Corrí de regreso y me escondí aquí. Tragué saliva. Sentí el corazón en la garganta. En eso, por las bocinas, sonó un comunicado. Era la voz del director. Sonaba muy alterado. Les ordenó a todos que se escondieran donde sea que estén. De fondo, se escuchaba una puerta siendo golpeada con gran fuerza. Nos dijo que no salgamos, que pronto vendría alguien a ayudarnos. Y luego, gritos. Gritos detrás del micrófono. Golpes. Un crujido. Y silencio. Nos miramos. Este baño no era seguro. La puerta ni siquiera tenía seguro. Debemos movernos, dije. El armario del conserje está más cerca que la salida. No tiene ventanas. Es mejor que nada. Luis asintió. Salimos del cubículo y caminamos de puntillas. Yo iba primero. Abrí la puerta del baño con cuidado. Salimos del baño. El pasillo estaba en silencio, pero no por mucho. Una luz parpadeó a lo lejos. Y en ese destello, lo vimos. Una figura, quieta, al final del corredor. Alta. Demasiado alta. Con el cuello ladeado, como si no pudiera sostener el peso de su propia cabeza. No nos movimos. Tampoco lo hizo, al principio. Y entonces, sin previo aviso, corrió. No caminó, no tropezó, corrió directo hacia nosotros. ¡Corre!, grité, jalando a Luis. Corrimos por el pasillo. Los pies nos golpeaban el suelo con fuerza, rebotando ecos por todo el edificio. La criatura chillaba al avanzar. Un chillido agudo, como de desesperación o rabia. Sabía que si tropezábamos, era el fin. Por aquí, dije, doblando en seco hacia el ala vieja de la escuela. Luis venía detrás. La criatura, aún más cerca. El salón de castigo estaba al final del pasillo. El grito de la criatura sonó tan cerca que sentí su aliento helado en la nuca. Luis llegó primero. La puerta estaba entornada. La empujó con fuerza, yo entré detrás y cerramos de golpe. ¡Pam! El cuerpo de la criatura chocó contra la puerta justo un segundo después. Luis le puso el seguro temblando. Ambos retrocedimos, respirando con dificultad. Silencio. Y luego, golpes. 1, 2, 3 veces. La puerta temblaba, pero aguantaba. Nos arrastramos hasta una esquina del salón. Estaba lleno de escritorios viejos, sillas rotas, cajas con libros empolvados. Nos quedamos allí, quietos, esperando a que se fuera. Hasta que los golpes cesaron. ¿Se había ido? Nos miramos, sin atrevernos a hablar. Y entonces, algo crujió detrás de nosotros, dentro del salón. Nos detuvimos, tensos, creyendo que una de esas cosas había llegado antes que nosotros. Pero no. Era una figura encogida, cubierta de polvo y temblando. Era una alumna, apenas reconocible bajo la tenue luz que se colaba por una rendija rota en la persiana. Se había escondido allí sola, en absoluto silencio, esperando no ser encontrada. Estaba pálida, sucio el uniforme, con una rodilla sangrante. Su respiración era tan agitada que parecía a punto de desmayarse. Nos sentamos con ella, entre pupitres volcados y mochilas abandonadas. Nadie habló. No hacía falta. El miedo nos envolvía a todos por igual. El tiempo pasó lento, como si el reloj se hubiese detenido dentro de ese salón. De vez en cuando, se escuchaban crujidos distantes. Como pasos, pero no humanos. A veces un golpe seco en algún otro rincón del edificio, tal vez un casillero cayendo o una puerta cerrándose sola. Todo era incertidumbre. El silencio se volvía más inquietante que los gritos. En algún momento, los sonidos se volvieron más escasos. El ambiente cambió. Pero no era seguridad, era vacío. Como si ahora quedáramos solos en medio de un cementerio reciente. Después de lo que parecieron horas, escuchamos pasos en el pasillo. Esta vez eran distintos.
No eran lentos ni arrastrados. No eran húmedos. Eran pasos apresurados, casi humanos. Se abrieron las puertas con cuidado y apareció un adulto, cubierto de sudor y con una herida seca en la cara. Era uno de los maestros. No supe cuál al principio, su rostro estaba envejecido por el miedo y el agotamiento. Nos hizo una seña para que lo siguiéramos. Después de dudar un poco, le hicimos caso. Tal vez porque la idea de estar con un adulto, incluso en medio de ese infierno, nos daba una falsa sensación de seguridad. Caminamos por los pasillos y, entonces, vimos lo que antes no habíamos tenido el valor de enfrentar. El colegio era un desastre, como si un huracán hubiera pasado por sus entrañas. Las paredes estaban cubiertas de marcas, algunas eran huellas de manos, otras, parecían garras. Había manchas secas en el suelo, trozos de tela, zapatos sueltos. Mientras avanzábamos, el maestro nos dijo que había escuchado en las noticias, que esas cosas comenzaron a retirarse. Eso explicaba por qué los ruidos habían dejado de escucharse hace ya rato y por qué no había peligro al caminar por esos pasillos. Seguimos caminando hacia la salida, pero al girar en el pasillo principal nos detuvimos. El pasillo era un desfile de cuerpos, y de partes de estos. Aparentemente todos ellos habían sido atacados cuando querían escapar del edificio. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, observando sin poder avanzar, paralizados ante la visión de nuestros antiguos compañeros, maestros y amigos convertidos en un mosaico grotesco de carne rota y ropa ensangrentada. Fue difícil caminar por ahí. En el vestíbulo, las puertas de vidrio estaban rotas. Por fuera, la madrugada apenas comenzaba. El cielo tenía un tono grisáceo, un silencio incómodo flotaba en el aire, como si incluso el viento se negara a soplar cerca de ese lugar. Y entonces, al salir, los vimos. A lo lejos, moviéndose entre las sombras de la calle, se deslizaban algunas de esas cosas. Más delgadas, como si algo en ellas comenzara a apagarse. No nos vieron, o no les importamos. Las observamos un momento, sin atrevernos a respirar. Y luego, seguimos. El maestro nunca dijo una palabra. Solo nos condujo con pasos firmes, alejándonos de la escuela. Mucho después, cuando paramos a descansar tras varios minutos de caminata silenciosa, sacó una pequeña radio portátil que llevaba colgada del cinturón. Había estática, pero entre los chasquidos metálicos se escuchaban voces lejanas, desesperadas, y noticias. Lo que había ocurrido en la escuela, no era único. No era local. Se hablaba de caos en otras ciudades, de cosas similares en distintos países. No vendrían por nosotros. No había nadie que pudiera hacerlo. Entendí entonces por qué había venido a sacarnos. El maestro no tenía un plan. Solo sabía que quedarse ahí era una sentencia de muerte. Y mientras nos alejábamos, la escuela quedó atrás, como una herida abierta en medio de la noche. No miramos hacia atrás. Porque sabíamos que lo que habíamos dejado ahí adentro, no había terminado. Recuerda darle like si te gustó el video, suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Gracias por estar aquí, cada clic tuyo hace que crezca más este abismo tenebroso.